Buen día para todos. Les voy a exponer el proyecto de definición, diseño e implementación de un observatorio financiero en el CEIPA en su fase 2. Antes de empezar, quiero contarles de dónde surge la propuesta y realmente obedece a la necesidad de aprovechar de una manera eficiente el acumulado existente en el laboratorio financiero, desde sus plataformas, su información y por supuesto el potencial de elementos que pueden salir de allí. A partir de un análisis o una evaluación continua, se piensa que se pueden generar productos para fortalecer las relaciones que tengamos con la empresa, con la comunidad investigativa y por supuesto la comunidad docente y académica. Bajo ese contexto, digamos que aparecen 4 fases para poder lograr el observatorio financiero. El primero, la definición. El segundo sería diseño. Una tercera fase que sería de implementación. Estamos hablando de una versión piloto. Y una cuarta fase que es la retroalimentación, que sería como los aprendizajes de esta implementación piloto. Bajo ese contexto, entonces paso como a explicar parte del proyecto desde la estructura que desde el proceso de investigaciones nos indica, que es autor, objetivo, referentes teóricos, metodología, resultados y productos. Bueno, con respecto al autor, debo decir que el autor intelectual está en cabeza de la gerencia de investigaciones. La autora material es Elizabeth Romero, quien les habla. Y digamos que han existido otros cómplices. En la fase 1 estuvo Camilo Zapata, que fue el asesor metodológico, Sebastián Ocampo, que nos brindó apoyo logístico, y hay que agradecer por supuesto a quienes nos permitieron en la fase 1 de definición poder tener la información de las necesidades que de pronto este observatorio financiero podría aportar. Definidos los autores, viene el objetivo general y los específicos. Aquí voy a señalar primero el objetivo del proyecto como tal. Por supuesto, el general será crear el observatorio financiero para el CEIPA, y los objetivos específicos realmente constituyen las fases que inicialmente señalamos. El primero es definir las necesidades y demanda de información que supliría el observatorio al interior del CEIPA. Luego sería diseñar la metodología, la estructura de los procesos. Luego sería la implementación, nuevamente en su versión piloto. Y sería retroalimentarlo para ya tener entonces como la versión final del observatorio CEIPA. Este como marco general define entonces las fases como le había mencionado, y con respecto a la segunda fase, el objetivo general es diseñar la metodología. Los objetivos específicos van, digamos que de una forma de pirámide invertida, porque la idea es primero fundamentar la metodología. Dentro de la metodología, que más adelante les señalaré qué tipo de metodología es encuadrar las particularidades para la población empresarial. Luego de esto, definir el encuadre metodológico de la población empresarial y esa fundamentación metodológica a un elemento temático, que en este caso sería el financiero, para luego entonces determinar cuáles serán los mecanismos para, digamos que poner en marcha ya el observatorio bajo esta metodología para esta población y del tema financiero. Bien, entonces teniendo claro el objetivo general del proyecto, que es hacer el observatorio, y el específico para la segunda fase, que es el diseño metodológico, pasamos a los referentes teóricos, que en este caso realmente serían conceptuales. De una forma general, que tiene que ver con el observatorio, y es que no hay una única definición. Realmente han sido dotados de apellidos o métodos particulares, pero no hay un consenso específico. De hecho, en las memorias del seminario Observando Observatorios, que se llevó a cabo en el 2010, se señalaba que en los últimos años han proliferado una cantidad de observatorios que no son observatorios en realidad, por más que otros los denominen como observatorios o que ellos a sí mismos se autodenominen observatorios. No obstante, lo que sí es claro es que todos estos organismos aluden a iniciativas colectivas
con el objetivo de monitorear la evolución de un fenómeno que normalmente es de carácter social y utilizando unas herramientas que les permitan lograr ese fin. Con respecto a este tipo de no consenso, digamos que atomicidad de métodos y de funciones, Joseph Thomson señala que, si bien es importante un marco conceptual, sugiere construir conceptos útiles a los propósitos de la observación y del observatorio como tal. Nosotros asumimos, digamos que su sugerencia, y lo que hacemos desde el observatorio CEIPA es adoptar una definición que señala Walteros, que digamos que corresponde a este contexto que veníamos señalando desde el observatorio, desde el laboratorio financiero. Y es que el observatorio sea un instrumento de monitoreo, vigilancia, análisis de tendencias, que sea un espacio de seguimiento también para la prospección de situaciones y donde participen expertos, representantes de los usuarios, sectores académicos y centros de investigación. Esta definición nos lleva, o Walteros lleva, a establecer 4 funciones que debe cumplir un observatorio. La primera, que será la de crear mecanismos para capturar y analizar esa información, fomentar una masa crítica, lo cual llevaría a la tercera función, que es vincular una pluralidad de actores que permita entonces divulgar o intercambiar conocimiento. Entonces, dentro del referente teórico, que es más bien de tipo conceptual, es qué es para el Observatorio Financiero CEIPA un observatorio y cuáles son sus funciones. Con respecto a la metodología, si bien en la fase 1 tuvo una metodología específica, ambas son de un enfoque cualitativo. En este caso, para la fase 2 el alcance es metodológico. Si bien cuenta con fuentes secundarias por la revisión bibliográfica, tendrá fuentes primarias que serán los expertos. Los instrumentos entonces a utilizar sería pues entrevista a expertos, y la idea es que estos lleguen a ser pues nacionales o internacionales, ya que en Colombia se cuenta con expertos en materia metodológica para este fin. Los resultados y avances voy a, digamos que, contextualizarlos dentro de la primera fase y dentro de la segunda fase, dentro de la revisión conceptual. ¿Cómo así? Bueno, lo resumí como en 2 aspectos importantes, y es que en este momento el avance que ha tenido el proyecto es que cuenta con una definición propia, una definición como de origen CEIPA, porque sale y nace de las necesidades de los docentes, de los consultores y de los investigadores, y empieza a delinear ya elementos específicos. Y la otra es que esta definición permite entonces asumir una orientación metodológica que también llega a ser un elemento diferenciador de otros observatorios y diferenciador en términos de lo que CEIPA puede brindar a las empresas. Con respecto al primer elemento, que es el resultado de la primera fase, se señalan necesidades institucionales, profesionales, como les señalé, docentes, investigadores y consultores, y lo que desde estos colaboradores concebían que el observatorio pudiese suplir necesidades externas. Es así como la definición que se tiene en el momento es que el Observatorio Financiero CEIPA será el espacio de profesionales que, apoyados en el laboratorio financiero, usa metodología prospectiva para ofrecer a sus clientes información financiera con valor agregado en lenguaje gerencial, contribuyendo a la cultura financiera en las organizaciones y a la reducción de incertidumbre en la toma de decisiones. Este elemento es muy importante, la parte prospectiva y la toma de decisiones, puesto que aquí en este elemento empresarial, uno de los elementos que señalaban los consultores era que sería importante colaborar para reducir la incertidumbre en la toma de decisiones empresariales y para que puedan anticiparse riesgos, razón por la cual el elemento prospectivo cobra valor. Esto logrará entonces posicionar al CEIPA en el medio
de la formación financiera, aumentando su producción académica, su material pedagógico y por supuesto permitiendo una cualificación del docente, del investigador y del consultor, consolidando entonces el nombre del CEIPA como la universidad de la empresa por brindar este tipo de información que ayude a la toma de decisiones eh, en un lenguaje gerencial, no tan técnico. En este no tan técnico y en este toma de decisiones que sale el elemento prospectivo para poder anticipar riesgos y para poder reducir este nivel de incertidumbre, es donde sale, digamos que, el segundo aporte, que es la orientación metodológica. Y hay un elemento de Berger que quisiera señalar de forma textual, y es que se debe precisar que no se trata de desconocer o subestimar los elementos de corto plazo, sino que al contrario, es importante que se multipliquen, que se continúen perfeccionando tanto procedimientos como métodos, pues no se trata de escoger entre la previsión de corto plazo o prospectiva, sino de asociarlas. Cada una necesita de la otra. Hay que saber en qué dirección van y asegurarse del lugar en que vamos a posar el pie para dar el siguiente paso. ¿Qué se quiere decir con esto? El elemento prospectivo, digamos que aporta para las decisiones de largo plazo, lo cual tampoco está en contraposición con elementos coyunturales. Y se considera que este elemento prospectivo realmente le puede brindar un valor agregado a la información que tal vez sí se encuentra con mayor frecuencia en el mercado financiero o mercado bursátil, que son elementos coyunturales de corto plazo, pero lo que puede brindar la prospectiva en este mercado es lo que enseguida apunta, y es que en muchos casos se puede indicar con mayor certeza una tendencia general más que la fecha o la intensidad de un evento particular. Si decimos, por ejemplo, señala Berger, que en Francia hay una tendencia hacia la disminución de las horas de trabajo, o todavía más, que las necesidades asociadas al tiempo libre van a incrementarse en el mundo, se están enunciando juicios de un interés nada despreciable y en los que la probabilidad de que esto suceda es más alta que en aquellos que se formulan para un valor específico. ¿Qué se quiere decir con esto? Que los elementos prospectivos que procuran identificar tendencias generales tienen una información que es mucho más certera y que a la hora de tomar decisiones de largo plazo llegan a como decía él, poner un pie de una forma un poco más sólida que aquella información que está preocupada tal vez en elementos de corto plazo, como luego señala, formulados sobre el valor o medidas para hacer bajar los precios o fortalecer la exportación, llegan a ser más imprecisos y por tanto el hecho de pretender ayudar a reducir la incertidumbre no se aportaría desde lo coyuntural o cortoplacista, sino desde los elementos más certeros que se evidencian en las tendencias generales. Viéndolo así, el observatorio, a partir de la definición lograda, que es ayuda a la toma de decisiones, reducir, digamos que la incertidumbre, combina el elemento observatorio, el elemento prospectivo y en este caso un elemento temático que es lo financiero. Esto nos lleva, digamos que a un avance resultado de la segunda fase y es concebir el marco conceptual para el diseño metodológico, es decir, ubicar las diferencias y los alcances de observatorio del elemento prospectivo y el elemento temático, que lo vamos a esquematizar de esta manera. Y ya sabemos que las funciones del observatorio son 4, las sinteticé en 3. Digamos que esta segunda está unida, segunda y tercera. Y el observatorio busca crear, captar información y analizarla también, que en este caso vendría desde el laboratorio financiero y desde otras fuentes. En este caso incluso Medina señala que la vigilancia y la inteligencia llegan a ser complementarios del elemento prospectivo,
Así que puede existir un elemento de vigilancia e inteligencia de sectores específicos en donde va a ir como un cono que será el observatorio. El observatorio llegaría entonces a ser canal de estos elementos, que dentro de su función entonces es fomentar la masa crítica, pero esta masa crítica va a ser específica y es que va a utilizar una metodología prospectiva. Entonces será tomar toda la información que se tiene, estará la masa crítica, la pluralidad de actores, pero la metodología prospectiva lo que hará será estructurar la información de tal manera que en este caso, que va a ser el temático, que será lo financiero, lo bursátil, permita brindar entonces información prospectiva del mercado bursátil que logrará dar información de largo plazo con mayor probabilidad de ocurrencia y que entonces aportará a la toma de decisiones de los empresarios y a tratar de reducir la incertidumbre. Detrás de todo esto, entonces venimos con lo que puede ofrecer. Si bien tenemos un informe prospectivo, detrás también tenemos casos reales de enseñanza, temas de vanguardia, información para investigaciones. Incluso los mismos consultores podrán ellos mismos anticipar estrategias y lograr un posicionamiento. Esto permitirá entonces posicionar al CEIPA como la universidad de la empresa, optimizar los recursos de información y se espera que permita la articulación docencia, investigación, extensión. Estos son los resultados, avances que tiene la investigación. Por un lado, la definición ya lograda y por otro lado, un encuadre conceptual que permite generar un hilo metodológico para brindar una información que el CEIPA busca y que consideramos el empresario necesita. De esta segunda fase, los productos académicos esperados son dos. Obviamente el diseño metodológico para poner en marcha ya la prueba piloto del observatorio, y hay un segundo producto, que es que se va a lograr una metodología prospectiva empresarial. ¿Cómo así? Recordemos que los objetivos específicos de la segunda fase, la primera es fundamentar la metodología, que ya sabemos que es prospectiva, y luego de esa fundamentación metodológica tenemos que encuadrarlo para una población empresarial. Aquí en este caso se va entonces a ajustar al elemento temático que es financiero, pero el primer y el segundo objetivo nos permite tener un acumulado metodológico que tal vez pueda ser utilizado para otro encuadre temático, como puede llegar a ser el de mercadeo o de gestión humana. Así que, si bien se va a lograr un elemento específico para el observatorio financiero, el proceso nos permite sacar un elemento parcial y es una metodología prospectiva empresarial. Espero haber sido clara con la información. En caso de que no, estaré como disponible por correo electrónico o con los informes que ya en este momento hay para poder ser más clara. Muchas gracias y una feliz tarde.